Hola amigos de La Silla Rota, bienvenidos a este espacio y ahora que este video podcast en el que cada semana les encontramos al menos 2 temas de la agenda nacional para que podamos debatirlos, que podamos comentarlos en 3 vertientes, ustedes ya saben cuáles. Le doy la bienvenida a Jorge Ramos, nuestro director ejecutivo, y bueno, esta vez no pude estar ahí en la cabina presencial, pero me conecté a distancia y esperemos que Roberto nos pueda acompañar la próxima semana también. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Ale? Muy bien, aquí. Gracias por la bienvenida. Y pues a tus órdenes, platícame. ¿En qué lío nos vas a meter hoy? Primero vamos a platicar de el plan B de la reforma electoral, esta primera parte que se discutió en la Suprema Corte de Justicia precisamente el lunes, arrancando la semana. Y pues no sé, Jorge, si quieres platicarnos un poquito acerca de esa decisión que toma al final la Corte, que es invalidarlo precisamente. Los argumentos que dieron creo que son muy específicos en contra del Poder Legislativo. Y veíamos también ahí algunas opiniones en redes sociales de especialistas en el tema legislativo que nos decían, están tirando prácticamente el modus operandi del Congreso, los usos y costumbres que tiene el Congreso de toda una vida, ¿no? Pero no sé, Jorge, ¿tú qué nos puedes decir acerca de por qué es relevante este tema? Sí, fíjate que la decisión de la Corte, avalada por 9 votos a favor, tiene un par de elementos interesantes. La oposición, dirigentes de partidos y legisladores controvirtieron una parte, no todo, el paquete conocido como Plan B electoral del presidente López Obrador. Y es interesante porque lo que la Corte determinó pues echar abajo, ¿no? En términos llanos, lunes 8 de mayo de 2023, creo que es una fecha relevante. Mira, voy a permitirme leer los 14 temas que estaban incluidos en la sentencia del ministro de la Corte, que tenía el tema, el ministro Alberto Pérez Dayán. Él tenía este planteamiento, su proyecto de sentencia, su sentencia ahora ya avalada por, insisto, 9 de 11 ministros. Fíjate, auditorio, el tema 1 era, el reclamo era el tema del Parlamento abierto, la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, violaciones al procedimiento legislativo, fundamentación y motivación o visión legislativa, objeto de la Ley General de Comunicación Social, propaganda gubernamental, propaganda personalizada, suspensión de propaganda gubernamental, autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos, acceso a la información, tope al gasto de propaganda gubernamental, invasión de competencias de las autoridades electorales y veda electoral. Esos eran los asuntos que estaban en la discusión. La Corte determinó que en la mayoría de ellos ya ni siquiera entró al fondo. En algunos puntos incluso estableció la Corte que no había lugar pues a la controversia. Sin embargo, fue desechado todo por un sencillo tema: las violaciones al proceso legislativo. El Congreso mexicano no siguió, no respetó los procedimientos legislativos que están marcados pues en las leyes, en los reglamentos, y justo por esa razón es que la Corte pues echa todo a la basura, ¿no? Literalmente la mayoría de Morena pues se dio un balazo en el pie, porque en realidad lo que hizo fue que, al no respetar los lineamientos del proceso legislativo, pues lo que hizo simple y sencillamente es hacer las cosas mal, ¿no? De tal manera que la Corte, ya sin siquiera entrar al fondo de los temas, pues los echó a la basura, ¿no? Y eso creo que debería ser importante, debería de considerarlo el gobierno de la República. Ayer, el domingo 7 de mayo,
emitió un comunicado donde decía que si la Corte tomó esta decisión, que finalmente tomó, lo que estaba haciendo era pues tomar el rol del Poder Legislativo, lo cual es absolutamente falso, ¿no? La Presidencia de la República estaba argumentando este tipo pues, de elementos, ¿no? En la discusión, a sabiendas, ¿no? De que estaban en lo que era incorrecta la postura que estaban ellos asumiendo. Y bueno, el secretario de Gobernación ya salió pues a hablar del asunto, ¿no? Particularmente él lo que está diciendo es que pues como no funcionó el plan A, no funcionó el plan B, entonces ahora van por el plan C, ¿no? Que es, dice que en las urnas. Entonces, esa es la importancia, ya el detalle de lo que contenían todas estas reformas de este primer paquete legislativo, este plan B que le llamaban, nos llevaría 2 programas revisarlo, pero fundamentalmente esto tiene que ver con estos asuntos, Alejandro. ¿Cómo ves? Sí, como bien decías, Jorge, la relevancia de este tema es precisamente que el gobierno federal insiste en su intento por reformar las leyes electorales y que no van a ceder, ¿no? También el presidente ya había adelantado lo mismo con la ley de la Guardia Nacional, que también la Corte echó para atrás hace unos días, y él alertó: en septiembre voy a mandar una iniciativa preferente que sea otra vez la reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bajo esta administración. Y lo mismo está pasando con el plan B. Lo que yo creo muy relevante, y entrando un poco al tema de cómo nos afecta, es que la reforma electoral sí tuvo mucho desaseo, ¿no? Desde el principio que mandan la reforma constitucional, había varios huecos ahí que incluso legisladores del propio Morena y de la oposición estuvieron argumentando que estaba mal o que estaban mal fundados. La echa para atrás la oposición en el Congreso, en un principio, el plan A de la reforma electoral, y luego viene este plan B, que son reformas a las leyes secundarias. El Congreso las pasa con una mayoría aplastante, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y la mayoría de la discusión que se dio en la Corte fue sobre lo que hizo la Cámara de Diputados. Si bien sí tocaron algunos temas sobre el Senado de la República, como las comisiones unidas, que deben sesionar unidas y no cada una por su lado, cuando se decreta o se envía el dictamen y la minuta como comisiones unidas, está el Congreso acostumbrado, y era lo que mencionaba al principio, el Congreso está acostumbrado a sesionar como se le viene en gana. Incluso las comisiones, cuando son comisiones unidas, fue lo que pasó en esta ocasión en el plan electoral, en el plan B electoral, las comisiones sesionaron separadas. Y ya después juntaron los votos y dijeron sí, ya se aprobó por cada una, ¿no? Cuando la discusión debe darse en conjunto. Eso lo argumentaron los ministros de la Corte. También hablaron de esto que comentabas, Jorge, y auditorio les comentaron también los ministros de la Corte. ¿Qué pasa con esta solicitud de la Presidencia de la República, y concretamente de la Consejería Jurídica? Y dice el ministro Arturo Saldívar que su posicionamiento es muy interesante. Él vota en favor de que se invalide el plan B de la reforma electoral, pero dentro de su argumentación dice: podríamos estarlo haciendo si no fuera también nuestra función garantizar que el Congreso respete también sus propias funciones establecidas dentro de la Constitución, ¿no? Dice, sí podríamos estar entrando en un terreno un poco escabroso, tal vez infringiendo funciones, si se tratara solo de analizar la parte de los reglamentos internos del Congreso, cuando ellos son capaces de modificarlos sí o no, pero no estamos debatiendo a ese nivel, estamos debatiendo a nivel constitucional, ¿no? Eso es lo que dice Arturo Saldívar, y me parece muy interesante que los ministros hayan tomado esta decisión, más viniendo, por ejemplo, del ministro Arturo Saldívar, también de Margarita Ríos Farjat, que tienen muy claro cuál es la función de los ministros de la Corte, tienen muy claro cuáles sí son las funciones, cuáles no. La decisión de no hacer caso a este llamado de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República es una decisión unánime. Incluso Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que votaron en contra de declarar inconstitucional o inválido constitucionalmente estas reformas, ellas incluso dicen: no, la Presidencia no tiene razón, nosotros vamos a discutir esto y lo vamos a votar, ¿no?
Bueno, eso centrando en la parte de cómo nos afecta. Yo creo que la Corte está tomando un buen papel en este aspecto de contarlo, de votarlo, de discutirlo. Y no sé, Jorge, ¿tú cómo ves el y ahora qué de este plan B que viene? Falta otra parte de discutir en la Corte, porque los legisladores también lo van a impugnar, ya lo impugnaron, pero falta de discutir. ¿Tú cómo ves qué viene para este plan B? Pues mira, yo creo que la parte fundamental tiene que ver con que lo que se aprobó se hizo sin una deliberación democrática. Durante el desarrollo de la sesión o de las sesiones en las que se aprobaron estas leyes secundarias, como bien señalas, particularmente, insisto, que tienen que ver con la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre, realmente lo que hicieron fue aprobarlas sin debate, sin conocerlas y sin estudiarlas. ¿Cuál es el problema? Que hace unos días, hacia el fin del periodo ordinario de sesiones, en abril pasado, el Senado de la República aprobó 20 dictámenes, Ale, 20 dictámenes que prácticamente llevaron la misma ruta, y que ya ha advertido la oposición que pues también las va a impugnar en el mismo sentido. Es increíble, ya lo señalabas, que a favor de invalidar el proceso legislativo estuvieron las ministras Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, que es la presidenta de la Corte, y también Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Saldívar, que yo hoy discrepo de ti. Yo creo que Arturo Saldívar está curándose en salud. Él se había convertido en un guardaespaldas del presidente de la República como presidente de la Corte, y estuvo a favor, aceptó la propuesta inconstitucional, anticonstitucional del presidente de la República para extenderle 2 años más la presidencia de él en la Corte, para seguir siendo el guardaespaldas del presidente. Así que este voto, a pesar de que fue, digamos, en contra de este plan B, se me hace un voto hipócrita, dicho con todas sus letras. También ha votado en este mismo sentido Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán como ponente, y por supuesto en contra de invalidar el proceso legislativo, como bien señalabas, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz Half, que sin duda muestra, ¿no?, el poco respeto por el Poder Judicial, y que dándole pues el aval al gobierno de la República. ¿En qué nos afecta? Bueno, pues nos afecta como ciudadanos que el secretario de Gobernación salga inmediatamente después a decir que pues como falló el plan A, falló el plan B, pues ahora van por el plan C, dice, ¿no?, que tiene que ver con las urnas, dice él. Él presume, ¿no?, presume que el ciudadano, el que nos está viendo, el que nos está escuchando ahorita, pues va a pasar por alto esto, ¿no? Va a pasar por alto estas cosas, y que ahora en que haya elecciones, ¿no?, pues se van a volcar a favor del cuatroteísmo para que pues ya tengan, pues como diría aquella película, todo el poder, ¿no? Todo el poder. Y eso es lo que él pues está esperando. Eso es lo que para el secretario de Gobernación es lo que sigue, ¿no? Que tengan todos los votos. Habría que ver qué es lo que sucede, pero lo que sí preveo, Ale y auditorio, es que la presidencia de la República y todo este entramado, lo que buscaban justamente era esto. Lo que buscaban era meter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todo este rejuego político. Siempre las decisiones de la Corte tienen un cariz evidentemente político, pero esta serie de triquiñuelas que han estado utilizando desde el gobierno realmente van en el sentido de meter a la Corte, de politizar a la Corte,
y meterla ya como un actor electoral más dentro de la contienda, en esta idea que tienen de dividir entre ustedes los malos y nosotros los buenos, ¿no? Y el riesgo puede ser muy grande, ¿no? Otros ya analistas, conocedores, estudiosos de las democracias en el mundo han alertado cómo mueren las democracias, y cómo mueren así, matándolas poco a poco, que es lo que se está intentando ahora al meter a la Corte como un actor más electoral en la contienda. Pero también habría que voltear a ver hacia otras latitudes. Es claro que, por ejemplo, ahora mismo en Chile, ¿no? Hay una confrontación entre el presidente Gabriel Boric y el Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema de Chile ha entrado en una confrontación muy fuerte con el presidente, y también en Estados Unidos hay un choque, ¿no? Entre el Poder Judicial y el gobierno. Pero yo supongo que en aquellas latitudes pues la salida va a fortalecer la democracia. Yo esperaría que en el caso mexicano pudiera ocurrir lo mismo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, vamos a ver los pronunciamientos. Seguramente todos los gobernadores de Morena, gobernadoras, habrán de hacer algún pronunciamiento, como han estado haciendo de manera cotidiana, y seguramente van a fustigar al Poder Judicial, particularmente a su presidenta Norma Lucía Piña. Entonces, lo que vamos a ver, desde mi punto de vista, es un recrudecimiento en el choque, en la confrontación, en la discusión. Todavía faltan más reformas que serán muy probablemente desechadas, ¿no? Incluso antes de entrar al fondo, ¿no? Y este paquete de 20 dictámenes que aprobaron el 30 de abril o hacia finales de abril, tanto en el Cámara de Diputados como en el Senado, seguramente en buena medida van a correr el mismo destino, y yo insisto, no son ignorantes, porque algunos señalan que es la falta de oficio, es que no conocen el proceso legislativo. Yo tengo mis dudas de que sea eso. Yo creo que lo hacen con toda el conocimiento del mundo, justamente para eso, para provocar una mayor polarización de cara ya a la sucesión presidencial, que el presidente pues, ya ha decretado abierta, y que pues, tiene los planes ya hacia junio, julio, para que pues, ya prácticamente en agosto sepamos quién va a ser su corcholata, ¿no? Para el 2024, así que pues, realmente podríamos, en el estilo 4Tista, pues ahorrarnos las elecciones, y a partir de su encuesta, pues ya sabemos que ellos son, y pues ¿a qué gastamos, no? Entonces es algo de lo que venía en el plan B que se quedó en el tintero, no lo dudes. Pues sí, yo también creo que el voto de Arturo Saldívar tal vez entendió mal, pero yo también creo que este voto viene como a curarlo en salud. Aunque me parece interesante que él fuera quien retomara lo que pidió la Consejería Jurídica de la Presidencia. En fin, vamos a ver. Yo también creo que le apuesta, tanto el presidente como el secretario de Gobernación le apuestan a en septiembre tener la mayoría en el Congreso, una mayoría calificada. Además, yo lo dudo mucho. Ya veremos qué pasa, ya veremos y ahora qué. Muy seguramente Morena se queda con la presidencia, dado que ya vemos que en la oposición hay pocos perfiles bien avanzados, ¿no? Como sí lo están las corcholatas de Morena, por ejemplo. Aunque hay muy buenos perfiles, hay pocos perfiles que están avanzados o que van de avanzada, y que va a ser difícil hacerle la competencia a cualquiera de las corcholatas que quede al final. Pero bueno, vamos a verlo. Y no sé, Jorge, si quieres que pasemos a nuestro segundo tema, que también está muy interesante. ¿Quieres empezar tú? A ver. Lo platicamos rapidísimo. A ver, espérame. Porque se me olvidó cuál es el segundo tema, nada más que... precisamente las corcholatas. Precisamente las corcholatas que están detrás de la presidencia de la República. Tú nos tienes una lista muy concreta de cuáles son las corcholatas que ves ahí, y digo muy concreta porque los perfiles son muy, muy certeros,
pero la verdad que la lista es muy, muy amplia. Sí, fíjate, Ale, auditorio, que aquí en La Silla Rota le hemos dado seguimiento, ¿no? A este tema de las corcholatas. Y mira, el público recordará que la semana pasada renunció a la subsecretaría de Relaciones Exteriores Marta Delgado. Marta Delgado es una muy cercana colaboradora de Marcelo Ebrard, del canciller, y presentó su renuncia y el secretario confirmó que ella se irá, ¿no? Para ayudarle en su ruta, ¿no? Para construir una candidatura presidencial de Morena hacia el 2024. Entonces, eso ocurre la semana pasada, pero poniendo en contexto al auditorio, el viernes previo, ¿no? El viernes previo que, si me permiten ver el calendario, estaríamos hablando del viernes 21, no, el viernes 28, justo cuando estaban aprobando, iban a aprobar todo el paquete que estamos mencionando de las 20 dictámenes que ni leyeron ni nada, así como venían, vámonos. Bueno, pues ese viernes 28 el presidente de la República se reúne con los senadores de Morena e invitan a reunirse en ese encuentro ahí en Palacio Nacional, en una mesa donde tiene a su derecha e izquierda, tiene a Ricardo Monreal y a el secretario de Gobernación, y luego también aparece ahí Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces aparecen todos ahí sentados en esa reunión en donde pues entraron sin teléfonos, nada, porque luego se les filtran las cosas, pero de todas maneras ya nos enteramos, ¿no? Entonces en esa reunión del 28 de abril, el presidente de la República no solamente hace un llamado a que se lleven bien, ¿no? A que haya cordialidad y que no haya fracturas y unidad, esa palabrita que siempre todos los gobiernos, los periodistas, esos que tanto critican, siempre hablaban de la unidad, ¿no? La unidad partidista. Entonces el presidente les pide unidad en esa reunión y les dice que de entre ellos, ¿no? De esos 4 personajes que estaban al lado de él, estaba sentado ahí quien le sucederá en la presidencia de la República. Y les dice que hacia el mes de julio y hacia agosto ya estará la encuesta y pues prácticamente definido quién será el abanderado o la abanderada de Morena hacia la presidencia de la República, hacia la candidatura y eventualmente si ganan la presidencia de la República. Eso se los dijo. Y hoy en su columna en Reforma, que se llama Polvareda, de Roberto Samarripa, él decía un dato más, de hecho así le titula su columna, dice que le llama la muchachada, porque el presidente les habría dicho ahí que entre estos muchachas, estará quien me suceda, ¿no? Entonces es la muchachada, ¿no? Ya no son corcholatas, ahora es la muchachada. La muchachada. Y luego, ya para cerrar esta parte, y ya me das tus impresiones, pues en La Silla Rota desde hace varias semanas nos dimos a la tarea de sumar uno por uno a los aspirantes, ¿no? De la oposición y del gobierno a la presidencia de la República. Son 29. Los nombro rápidamente en abono del tiempo. Es en orden alfabético, el orden alfabético por apellido. Está Ricardo Anaya, Silvano Aureoles, Salomón Chertorivsky, Santiago Krill Miranda, Marcelo Ebrard, Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid, Francisco Domínguez, Gerardo Fernández Noroña, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Guajardo,
José Ángel Gurría, Mauricio Curi, Adán Augusto López Hernández, Miguel Ángel Mancera, Ricardo Monreal, Alejandro Murat, Beatriz Paredes, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, han dicho que él no tiene esa intención, Juan Carlos Romero Hicks, Claudia Ruiz Macié, Claudia Sheinbaum, Demetrio Sodi, Lili Telles, Mauricio Vila, y últimamente se ha sumado a esta lista, ¿no? de suspirantes, ¿no? El dirigente del Partido Verde, ¿no? Que es dirigente, pero tampoco es es uno de los dueños del Partido Verde, ¿no? El que está ahí tratando de jugar a ser el candidato. Se me va su nombre, lo estoy buscando. Nos faltó Luis Donaldo Colosio, no sé si lo mencioné, No. Luis Donaldo Colosio Riojas también, varios lo impulsan. Samuel García, también se me pasó, creo que mencionarlo, en esa lista, y Manuel Velasco, es el otro. Son 29, 29, no son 2, 3, no, 29. Hazme el favor. No, y como te decía, la mayoría de la oposición, entre que son unos impresentables y entre que no tienen, no sé, el perfil para competir con las ahora muchachadas, las corcholatas de Morena, pero tú dinos. No, pues mira, la verdad es que otra vez, si podemos a revisar perfil por perfil, nos llevaríamos 2 horas para contar sus detalles. Pero tienes toda la razón, o sea, la verdad es que no tienen el tamaño, ¿no? La estatura, para ser candidatos, pero pues ahí están, ¿no? Ahí están en la batalla, y la verdad es que, mira, yo tengo la impresión, no sé tú cómo veas, que fíjate, según Morena, ¿no? Todas las encuestas les dan a ellos la mayoría. Bastante. Pues la verdad es que si ese es el caso, entonces, pues ya elegimos al que será el próximo presidenta o presidente de México mediante una encuesta en agosto de 2023. Entonces, ¿qué vamos a hacer de agosto a junio del año que entra para las elecciones? Y gastar dinero. Pero fíjate nada más, qué terrible sería, ¿no? Que una encuesta nos dijera desde este momento, pues, ¿quién va a ser el presidente de la República? Al rato, pues van a querer ahorrar todo eso. Así, ¿para qué hacemos elecciones, no? ¿Para qué gastamos en un instituto electoral? ¿Para qué que vaya la gente a votar? No, hombre, vamos a hacer un ¿cómo se llama? Encuestas, ¿no? La verdad es que, híjole, es terrible lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo ves? ¿Tú a quién le vas? Sí, yo, la verdad, y ahora cómo nos afecta esto, o cómo nos afecta, me entristece mucho que en México la oposición esté de ese tamaño, ¿no? De un tamaño muy disminuido, muy alejada, también todos los partidos de la oposición, muy alejada de lo que realmente quiere y siente la ciudadanía, de sus problemas o de sus propuestas, de sus aspiraciones. Tanto es así que ningún perfil se puede colocar, como te decía, al nivel de las corcholatas que tiene Morena, ¿no? Y Morena, por otro lado, pues viendo por sus intereses, ¿no? Quienes en algún momento fueron la oposición, que yo no sé si el país la merecía o no, pero que sí estaba más del lado de las bases, del lado de la ciudadanía o del lado del sector popular. Ahora ya en el poder, son del poder, ¿no? ya se vio que también acercarse a las bases no es algo que les preocupe demasiado a algunos, a la mayoría, ¿no? De estos líderes. Me preocupa, sí, sinceramente, quién vaya a ser el elegido en la encuesta, porque ahí se va a definir también qué rumbo va a tomar el país en los próximos 6 años. Y claro que es triste también, como dices, que ya en agosto se vaya a saber qué rumbo va a tener ese país, y entonces nos hagamos tontos. La verdad, esa es la frase que no quiero usarla así, pero así es, que nos hagamos tontos todos
de agosto a junio, julio, y entonces solo se gasten recursos públicos, solo se polarice más tal vez, ¿no? El discurso social, el discurso de la ciudadanía, y que al final también, porque también eso es preocupante, que el partido en el poder termine fracturado. Eso creo que no le conviene a nadie, muy seguramente va a suceder, ojalá no, pero muy posiblemente vaya a suceder con quien se diga quién queda en la encuesta. Y pues algunos dicen que no, que ellos van por la unidad. Después de esta reunión que tuvieron precisamente el viernes 28 de abril, dijeron que no, que ellos van por la unidad. Ojalá se vayan por la unidad, eso tampoco le conviene a nadie. Y lo que yo sí veo, que era un poco de lo que platicábamos hace un ratito, y ya entrando en el tema del y ahora qué, que aunque es muy fácil y muy probable que Morena gane la presidencia, van a tener un Congreso muy diluido en cuestión de votación, ¿no? Otra cosa que preocupa, porque cuando los gobiernos llegan con un Congreso así, vemos que se les hace la cosa difícil. Lo vimos con los gobiernos del PAN, por ejemplo, y bueno, pues a ver qué tal pinta para el próximo año. Me entristece esto de la oposición, como te digo, de los líderes que no hay, ¿no? O que no tienen los tamaños para presentarse a un liderazgo de Morena. Y un posible liderazgo de Morena que también preocupa, ¿no? De los 4 perfiles hay cosas que preocupan bastante. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y lo que también preocupa, como te decía, es que cuál de los 4 perfiles va a llegar con qué tipo de congreso. A ver cómo le toca trabajar para el próximo año y lo que sigue. Híjole, pues es que sí está complicado, pero pues mira, saber eso yo creo que está más difícil. O sea, podría pensar que ¿cómo se llama? La elección estaría decidida en lo que se refiere a la presidencia de la República, pero en el Congreso, quién sabe, ¿no? No está tan seguro el tema. Desde el 2018 la oposición, más bien la ciudadanía, no le ha dado la mayoría absoluta a Morena, que es lo que yo creo que ellos ambicionarían, ¿no? Uh-huh. A raíz, si uno interpreta pues el discurso de Adán Augusto López, y creo que ese asunto, ¿no? Nos va a complicar muchísimo, pero les va a complicar a ellos, pero yo sí creo que el asunto de tener esas mayorías, yo tendría mis dudas, incluso si me apuras, yo creo que él va podría decir que yo esperaría que no tenga mayoría Morena en el Congreso. Yo eso es lo que creo que va a ocurrir, y en una de esas, quien gane la presidencia de la República, si es de Morena, quizá no gane de manera tan holgada como lo hizo López Obrador. Okay. Y esas cosas le van a restar margen de maniobra. Y si hoy les molesta tanto ese tipo de situaciones, yo creo que la cosa se va a poner peor, dirían por ahí. Pero la tensión estará muy fuerte, ¿no? Y seguramente, insisto, pues irán con todo contra la Corte en los próximos meses, ¿no? Así que pues yo lo que siempre les digo y le aconsejo a nuestros auditorios y a todos es abrochémonos los cinturones de seguridad, porque esto se va a mover, se va a sangolotear muchísimo. Sí, así es, y también ya casi para el final del sexenio, que ya estamos ahí, pues van a tratar de sacar lo más que se pueda por si no consiguen esa mayoría que a ellos le apuestan, que yo también lo veo pues muy, muy difícil. Pero bueno. Son puras leyes secundarias, Ale. Entonces, realmente, ¿qué más pueden hacer? No pueden hacer mucho. Así es, y va a entrar tal vez el Congreso y la Corte y todo el aparato del Estado en un impasse, ¿no? En algún tipo de stand-by que los mantenga muy enojados, y a nosotros con muchas dudas. Pero bueno, a ver. Bueno, aburridos tú y yo no vamos a estar, eso te lo aseguro. Eso sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de ¿Y ahora qué?
Los esperamos la próxima semana con más temas por discutir. Recuerden comentarnos ahí en redes sociales si quieren algún tema específico, si quieren que hablemos específicamente de algún detalle y demos esa previsión. Mientras tanto, pues nos despedimos. Muchas gracias, Jorge, también por estar aquí. Gracias a ti, Ale, y gracias al auditorio.